¿Cómo están? Yo soy Carlos Zambrano y este espacio para hablar de literatura se llama El Mal Lector. Hoy me gustaría compartir con ustedes una selección de 5 cuentos que me parece son imprescindibles del gran escritor argentino Jorge Luis Borges, uno de los escritores que podríamos decir es sinónimo del género del cuento. Hay algunos nombres muy concretos que son sinónimos del género del cuento, ¿no? Cuando pensamos en un escritor como Ernest Hemingway, cuando pensamos en un escritor como Raymond Carver, como Anton Chekhov, como Guy de Maupassant, son escritores que se han planteado como sinónimo del género del cuento. Y en esta línea me parece que también podemos entender un nombre como el de Jorge Luis Borges, ¿no? Este escritor argentino, nacido en Buenos Aires en 1899 y fallecido en Ginebra, Suiza, en 1986. Casi todo el siglo XX ocupa la vida y las publicaciones de Jorge Luis Borges. Casi todo el siglo XX ocupan también la línea de sus publicaciones. Es un escritor que publicó diferentes géneros, publicó desde artículos, pasando por ensayos, poesía, pero fundamentalmente vamos a abocarnos aquí a la publicación de los cuentos, el género con el que probablemente, seguramente más se le identifica, ¿no? Durante el siglo XX, creo que este dato podríamos colocarlo a manera de introducción. Son 6 los libros de cuentos que publica Jorge Luis Borges desde 1935 hasta 1983. El primer libro de cuentos es Historia Universal de la Infamia, aunque ya desde el momento que mencionamos este dato sobre Historia Universal de la Infamia, publicado en 1935, problematizamos un poco la noción del género del cuento, ¿no? Es el mismo Borges quien se oponía a la idea de que Historia Universal de la Infamia era un libro de cuentos, lo catalogaba más como una colección de prosas, de ensayos, donde el escritor argentino intentaba ensayar su escritura, ensayar su propio estilo narrativo, ¿no? De hecho, en 1944 publica el segundo libro de cuentos que es Ficciones. Y es muy interesante porque en YouTube ustedes pueden revisar, hay una entrevista. Está en YouTube, pero es una entrevista radial que le realiza Antonio Carrizo. No tengo tan claro el año, pero hay un escritor, un periodista argentino que lo entrevista y le menciona precisamente esta cronología, ¿no?, de publicaciones y le dice: en 1944 usted publica Ficciones. Y es llamativo porque Borges, que además, si ustedes revisan entrevistas tanto a nivel de audio o de video o inclusive entrevistas escritas, Borges tenía mucho el hábito de interrumpir al entrevistador, ¿no? El entrevistador estaba planteando la pregunta y ya Borges entendía hacia dónde iba la pregunta y lo interrumpía. Y Borges interrumpe a Antonio Carrizo cuando él le menciona en el año 44 Ficciones y le dice, antes de que termine la pregunta, Antonio Carrizo, Borges le dice: sí, en el 44 empecé a escribir. No empezó a escribir en el 35 con Historia Universal de la Infamia, sino que empezó a escribir en el año 44 con Ficciones. Ahí empecé a escribir. Bueno, este es el segundo libro de cuentos de Jorge Luis Borges, Ficciones. Y 5 años después, en el año 49, se publica el tercer libro de cuentos de Jorge Luis Borges, el Aleph, en el año 49. Esta selección de 5 cuentos, que me parecen imprescindibles de Jorge Luis Borges, se va a centrar fundamentalmente en estos 2 libros, ¿no? En el año 44 en Ficciones y en el año 49 en el Aleph. Es casi ya un lugar común decir que estos 2 libros, tanto Ficciones como el Aleph, ocupan, que dentro de estos 2 libros están las producciones más ambiciosas, más rupturistas, a nivel de toda la obra narrativa de Jorge Luis Borges, porque, por supuesto, en el 70 publica su cuarto libro de cuentos, El Informe de Brody. En 1975 se publica El Libro de Arena, y el último libro que publica Borges en el año 83
3 años antes de morir en el 86, es La memoria de Shakespeare. Y por supuesto que en el informe de Brody, en el libro de Arena y en La memoria de Shakespeare hay grandes cuentos. Yo, por ejemplo, antes de preparar este video, revisaba, ¿no?, algunos de los cuentos que pueden encontrarse en estos libros, ¿no? Y claro, claramente en el informe de Brody ustedes van a encontrar grandes cuentos, ¿no? Como por ejemplo La intrusa, ¿no?, la historia de estos dos hermanos que se ven involucrados en un conflicto a raíz de una mujer, o un cuento también magnífico, ¿no?, como El encuentro. No sé si han leído El encuentro, si pueden revísenlo. La historia de unas armas que constantemente se baten a duelo con portadores distintos, con hombres distintos a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, uno de los grandes cuentos, por supuesto, de Borges, también se puede encontrar en el informe de Brody, en el libro de Arena también, ¿no? En el libro de Arena, por ejemplo, El otro, There Are More Things, grandes cuentos, o el mismo cuento, el libro de Arena, ¿no? La memoria de Shakespeare, que está en el último libro de Borges, también es un cuento memorable. Creo que con la memoria de Shakespeare, Borges alcanza, o al menos roza el nivel de sus mejores momentos, ¿no? Pero claramente los mejores cuentos de Borges, no soy, por supuesto, el primero en decirlo, ni seré el último, están probablemente en Ficciones, publicado en el 44, el segundo libro de cuentos de Borges, y el Aleph, publicado en el 49, el tercer libro de cuentos de Jorge Luis Borges. Y de estos dos libros provienen los 5 cuentos que me parecen imprescindibles de este escritor argentino. Desde ya voy a mencionar cuál va a ser la estructura un poco de este episodio sobre estos cuentos de Borges. Voy a mencionar los 5 cuentos. Anticipo que estos cuentos son Emma Suns, Dodge Requiem, El Aleph, Tema del traidor y del héroe y El Sur. Me parece que esos 5 son los cuentos que yo catalogaría como imprescindibles. Hay muchos otros, por supuesto, pero creo que estos 5 cuentos inclusive se podrían proponer como una ruta de lectura. Es más, aprovecho y lo sugiero desde ya como una ruta de lectura, una opción, ¿no? Una ruta de lectura que me parece no va a decepcionar a ningún lector en relación a los cuentos de Jorge Luis Borges, ¿no? Voy a mencionar entonces cada uno de los cuentos, y me gustaría desarrollar alguna idea en base a un fragmento o una página de alguno de estos cuentos, ¿no? Entonces voy a ir mencionando los cuentos, voy a leer alguna página o algún fragmento que me parece de manera particular memorable, y a partir de ahí van a surgir algunas ideas. Entonces, el primer cuento, como he mencionado, es Emma Suns, ¿no? Este cuento que está publicado en el Aleph, este libro publicado en 1949, Emma Suns, y que aborda, bueno, ¿de qué trata Emma Suns, no? Aborda la historia de esta jovencita, Emma, quien a raíz de la muerte de su padre empieza a sentir el deseo de cierta venganza. El cuento desarrolla unas circunstancias que llevan a que el padre, que vivía en Argentina, tenga que huir a Brasil, donde muere solo. Al comunicársela a Emma la muerte de su padre, ciertos sentimientos de venganza, de rencor van apoderándose de ella y la llevan a tomar unas acciones bastante radicales. Yo quisiera, por ejemplo, en relación a este cuento, Emma Suns, leer un fragmento que obedece al momento en el que ella recibe la carta en donde se le comunica la muerte de su padre, y la narración nos desarrolla lo que ella está sintiendo. La manera como lo trabaja el narrador es inolvidable, ¿no? ¿Qué es lo que siente esta jovencita al ser consciente de que su padre ha muerto? Bueno, se nos narra de la siguiente manera, ¿no? Dice: Emma dejó caer el papel. Su primera impresión fue de malestar en el vientre y en las rodillas. Luego de ciega culpa, de irrealidad, de frío, de temor. Luego quiso ya estar en el día siguiente.
Acto continuo, comprendió que esa voluntad era inútil, porque la muerte de su padre era lo único que había sucedido en el mundo y seguiría sucediendo sin fin. Recogió el papel y se fue a su cuarto. Furtivamente lo guardó en un cajón, como si de algún modo ya conociera los hechos ulteriores. Ya había empezado a vislumbrarlos. Tal vez ya era la que sería. Bueno, en este corto párrafo ya podemos encontrar muchos de los elementos que definen la manera de narrar de Jorge Luis Borges. En primer lugar, por ejemplo, encontramos ese placer de leer en voz alta las frases de Borges, las oraciones de Borges. Muchos de sus textos, la gran mayoría, están pensados para ser leídos en voz alta. Hay un ritmo que se va manteniendo en la lectura. A la vez, muchas de las historias de Borges, muchos de los cuentos de Borges, tienen una gran capacidad de síntesis. La elección del género del cuento en Borges, por supuesto, no es antojadiza. De hecho, hay hasta una militancia en el género, en la elección del género del cuento, una idea que la manifiesta en prólogos, esta noción de poder concentrar la mayor cantidad de recursos en un texto breve, ¿no? Un texto breve que exija las mayores dotes del escritor, pero también que exijan la mayor capacidad de concentración y disposición del lector. Entonces se elige el género breve por eso. Esto tiene como resultado una gran capacidad de síntesis. Y entonces muchas de las historias de Borges parecen transcurrir de manera muy rápida, como si fuesen resúmenes, sinopsis de lo que podrían ser novelas. La información se nos da rápidamente, como ocurre aquí, ¿no? Emma dejó caer el papel, sintió esto, sintió lo otro. Pero claro, esa enumeración, que es otra característica también de Borges, las enumeraciones, manifiestan estímulos en la lectura que a uno le van generando diferentes tipos de información que va dándole cuerpo al personaje, ¿no? Entonces, bueno, aquí por ejemplo se nos narra, yo había tomado nota, se nos narra lo que sintió Emma, ¿no? Y otro fragmento que quería también compartir en esta línea sobre este cuento de Borges, ya no pensando en lo que siente Emma al enterarse de la muerte de su padre, sino ya en la línea de la presentación de los personajes. Hay un hombre que parece tener responsabilidad de la muerte del padre de Emma, que es Aaron Lowenthal. ¿Cómo se nos presenta a Aaron Lowenthal? Bueno, aquí hay un fragmento que me gustaría compartir con ustedes, ¿no? Dice: Aaron Lowenthal era para todos un hombre serio, para sus pocos íntimos un avaro. Vivía en los altos de la fábrica, solo. Establecido en el desmantelado arrabal, temía a los ladrones. En el patio de la fábrica había un gran perro, y en el cajón del escritorio, nadie lo ignoraba, un revólver. Había llorado con decoro el año anterior la inesperada muerte de su mujer, una Gauss, que le trajo una buena dote. Pero el dinero era su verdadera pasión. Con íntimo bochorno, esa también otra característica importantísima, ¿no? Los adjetivos. Esto lo vamos a repetir seguramente en la enumeración de alguno de los cuentos, pero los adjetivos que coloca Borges, esos adjetivos que no corresponderían al sustantivo, que desconciertan, pero que a la vez hacen que el sustantivo explote, ¿no? Con íntimo bochorno, y se sabía menos apto para ganarlo que para conservarlo. Así se nos describe a Aaron Lowenthal. Es el primer cuento que me gustaría recomendarles de Jorge Luis Borges, Emma Suns, un cuento bastante corto, pero que me parece inolvidable, ¿no? El final da un giro radical a la historia, entonces es uno de los imprescindibles de este escritor argentino. El segundo cuento que me gustaría recomendarles también está incluido en este libro, en el Aleph, y se trata del cuento Deutsches Requiem. Es un cuento bastante diferente a el Aleph. Es un cuento que se sitúa en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, aborda el tema del nazismo. Entramos en contacto con un personaje que es un alto mando nazi. De hecho, asistimos a
toda la jerarquía que va tomando con el tiempo, desde la jerarquía más baja hasta esa escala lenta, la historia de este personaje, Otto Dietrich Surlinde. Y es un cuento también que implica cierta incomodidad para la lectura, porque estamos ante un hombre que argumenta, que defiende el nazismo, y es de estos cuentos que nos sitúan en una posición desde lo ético, desde lo moral incómodo, ¿no? Pero de un nivel de trabajo artístico, de estímulo a nivel de narración realmente memorable. También había subrayado algunos fragmentos de Deutsches Requiem que me gustaría compartir con ustedes, ¿no? Para que puedan ustedes revisar también este cuento de Jorge Luis Borges, Deutsches Requiem. Aquí me gustaría leer el primer párrafo, ¿sí? El primer párrafo y algún párrafo posterior, ¿no? Del cuento. ¿Cómo empieza Deutsches Requiem? Empieza de la siguiente manera. Y aquí va a ser interesante, va a ser importante atender a lo que había dicho hace un momento, ¿no? Algunos de los elementos que definen la manera como trabaja Borges con sus cuentos en la musicalidad, en esta noción de síntesis de la historia que hace que las historias transcurran de manera muy rápida y hay que estar muy atento. Probablemente esa capacidad de síntesis, hago una pequeña digresión y vuelvo rápidamente al fragmento, ¿no? Pero esa gran capacidad de síntesis de Borges es lo que hace que cuando uno relee, con Borges pasa algo que es, yo no sé si pasa con muchos escritores, pero cuando uno lee un cuento de Borges por tercera, cuarta o quinta vez, le continúa encontrando elementos nuevos, informaciones nuevas, de modo que uno inclusive está leyendo y dice, eh, ¿dónde estaba este fragmento la vez pasada, la vez anterior que leí el cuento? No lo había visto o no le había prestado tanta atención. Entonces, la constante sensación de renovación nos presenta la obra de Borges, ¿no? Entonces decía, esta gran capacidad de síntesis, la musicalidad, los adjetivos, los sustantivos que elige, los adverbios, son algunos de los elementos que va a ser importante ir atendiendo a lo largo de la lectura de algunos fragmentos, ¿no? En este caso, el segundo cuento de estos 5 imprescindibles, que es Deutsches Requiem. Empieza de la siguiente manera. Mi nombre es Otto Dietrich Surlinde. Uno de mis antepasados, Christoph Surlinde, murió en la carga de caballería que decidió la victoria de Sondorf. Mi bisabuelo materno, Ulrich Forkel, fue asesinado en la foresta de Marcenoir por francotiradores franceses en los últimos días de 1870. El capitán Dietrich Surlinde, mi padre, se distinguió en el sitio de Namur en 1914 y 2 años después en la travesía del Danubio. En cuanto a mí, seré fusilado por torturador y asesino. El tribunal ha procedido con rectitud. Desde el principio, yo me he declarado culpable. Mañana, cuando el reloj de la prisión dé las 9, yo habré entrado en la muerte. Es natural que piense en mis mayores, ya que tan cerca estoy de su sombra, ya que de algún modo soy ellos. Así se nos presenta entonces a este personaje, Otto Dietrich Surlinde, con esa contundencia que enumera los antepasados, que nos anticipa desde ya que él ha cometido una serie de crímenes por la que va a ser juzgado y de la que no se arrepiente, de la que se declara culpable, y a partir de entonces el cuento va a ser una enumeración de circunstancias que marcan la vida, la trayectoria, el camino que va siguiendo Otto Dietrich Surlinde desde su nacimiento en Marienburg en 1908, los reconocimientos que va teniendo. Hay un fragmento que es memorable, no lo he seleccionado, pero sí me gustaría parafrasearlo, ¿no? Donde él habla de algunas lecturas que él ha llevado a cabo, las lecturas, por ejemplo, de Schopenhauer o las lecturas de Shakespeare, y dice, yo los he leído, a mí me impresionaron. Yo también, el abominable, el terrible, por si acaso, también lo leí y me admiré, como equiparándose al lector, desdemonizándose, ¿no? Yo no soy un demonio, yo también disfruté de esas grandes lecturas que probablemente los lectores o el lector disfrutó. Entonces,
muy interesante, Dodger Requiem. Tenía otro fragmento de este cuento que me gustaría compartir con ustedes que dentro de Dodger Requiem, que obedece ya al momento de decadencia, al momento en el que la Alemania nazi, el Tercer Reich está siendo derrotado, y la manera como Otto Dietrich zur Linde lo menciona, lo narra, conmueve realmente a los lectores, ¿no? Con un aire de derrota épica. Lo menciona de la siguiente manera. En octubre o noviembre de 1942, mi hermano Friedrich pereció en la segunda batalla del Alamein, en los arenales egipcios. Un bombardeo aéreo, meses después, destrozó nuestra casa natal. Otro, a fines de 1943, mi laboratorio. Acosado por vastos continentes, moría el Tercer Reich. Su mano estaba contra todos y las manos de todos contra él. Entonces algo singular ocurrió, que ahora creo entender. Y allí empieza a desarrollar, luego de la decadencia, de la caída que él ve venir de sus tropas, del Tercer Reich, como él menciona, empieza a ver cuál va a ser su función, que no es el campo de batalla, sino otro lado, otro lugar, y va a desarrollar toda una interpretación. Es un cuento realmente memorable, es uno de los cuentos que más me gusta de Borges, lo podría leer muchísimas veces, vuelvo constantemente y, como decía, siempre me da la impresión de renovación, como muchos de los cuentos de Borges, que uno los lee por tercera, cuarta, quinta vez, pensaba que lo conocía y en la lectura termina ofreciéndote novedades, ¿no? Eso es algo que de manera particular he visto muchísimo en Borges. Y voy a pasar ahora al tercer cuento de estos 5 cuentos que considero imprescindibles y que también se podrían tomar como una ruta de lectura de este escritor argentino, importantísimo escritor argentino. Tengo definitivamente que mencionar un cuento como El Aleph. Eh, el Aleph, ¿de qué trata el Aleph? El cuento aborda la historia de un hombre, Borges, un personaje llamado Borges. Borges juega también con muchos de sus cuentos con colocarle a sus personajes el mismo nombre del escritor. Muy enamorado de una mujer llamada Beatriz, y cómo a raíz de las visitas constantes que realiza a la casa de ella una vez que ya ha fallecido, él visita al que en algún momento tuvo una relación con ella, Carlos Argentino Daneri, y este hombre, Carlos Argentino, le habla acerca de algo que está en su sótano, que es una especie de lo que él define, ¿no? Como Aleph, que es un punto desde el que se ven todos los puntos del universo. Bueno, Borges, el narrador, duda hasta que un día decide aventurarse para saber qué es este Aleph, ¿no? Carlos Argentino lo invita, y acá hay un detalle importantísimo en ese cuento, al menos a mí me parece esencial, y por eso me parece uno de los centros, el Aleph de la obra de Borges. Carlos Argentino ha compuesto diferentes textos que intentan describir el Aleph, ¿no? Textos enormes, larguísimos, tediosos, aburridos para el narrador, para Borges, intentando capturar esa enormidad del Aleph. Bueno, en algún momento, cuando Borges, el protagonista, el narrador de este cuento, visita a Carlos Argentino y va al sótano y contempla el Aleph, nos demuestra además cómo en 2 o 3 páginas se puede ser más ambicioso, inclusive más desesperante en la manera de narrar, desconcertante que en muchísimas páginas. Por eso decía, ¿no? Hay una militancia de Borges en el género del cuento porque cree en la capacidad de síntesis para generar un impacto más profundo que el cuantitativo, ¿no? Que el de la cantidad de palabras o de páginas, sus enumeraciones, su capacidad de síntesis con palabras perfectamente adecuadas, llegan a graficarnos el Aleph de manera
más impactante que lo que supondríamos podría presentar miles de páginas, ¿no? Vamos a mencionar algunas páginas del Aleph, algunos párrafos que me parecen importantes. El inicio, uno de los grandes inicios, recordando los criterios que habíamos mencionado, ¿no? Musicalidad, ritmo, intensidad, los sustantivos que utiliza, los adjetivos, los adverbios. Es importante atender a todos esos elementos, ¿no? La manera de narrar de Borges exige un lector atento, eh, un lector muy abierto a poder asimilar cada palabra, un lector que lee de cerca, ¿no? Por momentos nos diera la impresión de que en los cuentos de Borges, a veces uno como lector tiene el deseo de leerlo muy de cerca para no perderse de nada. O sea, hay una gran riqueza, una gran densidad en todos los ámbitos, eh, a nivel de trama, de ritmo, de musicalidad, como decíamos, los verbos, los adverbios, los adjetivos, una gran riqueza en cada página de Borges, y por eso tal vez Borges nos enseña a leer. Cuando uno lee otros cuentos, desde la lectura, la que nos ha entrenado Borges, muchos cuentos terminan no ofreciéndonos muy poco, ¿no? Entonces, por eso Borges también, a través de sus cuentos, me parece, nos enseña a leer, ¿no? Hay una enseñanza de la lectura que se da a partir de la obra de Borges. Pero bueno, paso al fragmento, ¿no? Paso al fragmento, uno de los fragmentos más memorables de los cuentos de Borges. Así empieza el Aleph. La candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió, después de una imperiosa agonía que no se rebajó un solo instante ni al sentimentalismo ni al miedo, noté que las carteleras de fierro de la Plaza Constitución habían renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios. El hecho me dolió, pues comprendí que el incesante y vasto universo ya se apartaba de ella y que ese cambio era el primero de una serie infinita. En 10 líneas, en 9 líneas, el narrador, Borges, el escritor, nos transmitió el dolor, la frustración de ver cómo el mundo se escapa. Ha muerto Beatriz Viterbo y sin embargo el mundo sigue cambiando. ¿Por qué el mundo sigue cambiando? ¿Con qué derecho? A pesar del dolor profundo que ha causado en el narrador la muerte de Beatriz Viterbo. Y algo tan vulgar como un anuncio de cigarrillos rubios le anuncia al protagonista, al narrador, que el mundo no le interesa, que el mundo sigue cambiando. Bueno, en 9 páginas nos desarrolla todo esto. Voy a leer un fragmento más, un par de fragmentos más cortos, pero yo los invito a revisar el cuento en toda su totalidad y a leer de manera más detallada estos fragmentos que estoy mencionando, ¿no? Por ejemplo, en mi edición también podemos encontrar otro fragmento interesante del Aleph, que es cuando el narrador baja al sótano de Carlos Argentino y contempla el Aleph. Bueno, ahí hay un fragmento que es extraordinario. Borges es un escritor para lectores, por supuesto, pero también para escritores. Es decir, le dice muchísimas cosas también a los escritores. Y por ejemplo, aquí hay un fragmento que da testimonio de eso, ¿no? Por ejemplo, dice lo siguiente, una vez que ve el Aleph. Arribo ahora al inefable centro de mi relato. Empieza aquí mi desesperación de escritor. Todo el lenguaje es un alfabeto de símbolos cuyo ejercicio presupone un pasado que los interlocutores comparten. ¿Cómo transmitir a los otros el infinito Aleph que mi temerosa memoria apenas abarca? Bueno, aquí antes de describirnos el Aleph nos anuncia que le va a costar muchísimo, con palabras, algo tan limitado como las palabras, poder graficar el Aleph. Y entonces empieza esa enumeración fenomenal, una de las enumeraciones más intensas e inolvidables de las narraciones de Borges. ¿Qué vio? Dice, vi esto, vi lo otro. Voy a hacer ahora la enumeración de un fragmento que me impresiona, ¿no? De esa enumeración del Aleph. Dice lo siguiente. Vi todas las hormigas que hay en la tierra. Vi un astrolabio persa. Vi en un cajón del escritorio y la letra me hizo temblar. Cartas obscenas, increíbles, precisas, que Beatriz había dirigido a Carlos Argentino. Vi un adorado monumento en la Chacarita. Vi la reliquia atroz de lo que deliciosamente había sido Beatriz Viterbo.
vi la circulación de mi oscura sangre, vi el engranaje del amor y la modificación de la muerte, vi el Aleph, desde todos los puntos, vi en el Aleph la tierra, y en la tierra otra vez el Aleph, y en el Aleph la tierra. Vi mi cara y mis vísceras. Vi tu cara y sentí vértigo y lloré. Realmente cuando uno pasa por este fragmento, cuando dice vi tu cara, realmente el lector se siente desarmado. Ya prácticamente es un texto que rebosa genialidad, desconcertante, que la narración de pronto te sorprende y diga, vi tu cara, te vi a ti. Bueno, ese tipo de estímulos es lo que nos genera un cuento como el Aleph, ¿no? Uno de los puntos más altos de Jorge Luis Borges en tercer lugar. Creo que el video está quedando un poco largo, entonces voy a apresurar los dos cuentos que siguen. El cuarto cuento que me gustaría mencionar, el cuarto y el quinto cuento están ya en ficciones. El cuento que se publicó, el segundo libro de cuentos, el Aleph es el tercero, el segundo libro es Ficciones que se había publicado en el 44, el Aleph se había publicado en el 49. Y aquí entonces encontramos otro cuento que me parece fascinante, un cuento corto pero inolvidable, que es Tema del traidor y del héroe. Tema del traidor y del héroe aborda... Es un cuento que transcurre en el contexto de una Irlanda que quiere independizarse de Inglaterra, y en ese contexto, en esas guerras, asoma una traición, pero es un cuento que aborda fundamentalmente como un hombre, no quiero develar toda la trama, pero como un hombre que es descubierto en una traición, intenta no debilitar la fe que tenían los ciudadanos en su presencia, y hace algo para no debilitar ese ímpetu que se vería reducido a nada después de descubrir la traición de uno de sus grandes representantes, con una especie de artificio, una modificación de la historia. Es un cuento fascinante, se lo recomiendo muchísimo. Hay que prestarle mucha atención, es verdad, para no despistarse un poco en los giros que da la trama. Como decíamos, Borges es un escritor muy sintético, entonces perderse algún fragmento puede hacer que uno se desoriente. Entonces hay que leerlo con muchísima atención, ¿no? Con muchísima atención, con mucho respeto. Las lecturas de Borges exigen muchísimo respeto del lector, total atención, total concentración para no perderse, pero la recompensa es grande. Entonces, en Tema del traidor y del héroe, me gustaría compartir dos páginas, más que dos páginas, dos párrafos que me parecen importantes, ¿no? El párrafo inicial y un párrafo ya de la parte casi llegando al final. ¿Cómo empieza este cuento, Tema del traidor y del héroe? Dice así: bajo el notorio influjo de Chesterton, discurridor y exornador de elegantes misterios, y del consejero áulico Leibniz, que inventó la armonía preestablecida, he imaginado este argumento. Es decir, el escritor nos narra, nos cuenta que está haciendo una historia, un cuento. No es que nos quiere convencer de que la historia fue real o no. Nos dice, estoy imaginando un argumento que voy a compartir con mis lectores, que escribiré tal vez. O sea, estamos accediendo a un borrador o a una versión anterior, una planificación de un cuento. Disculpe que interrumpa la lectura, pero cada palabra de Borges genera una idea nueva, ¿no? En general en los lectores. Que escribiré tal vez y que ya de algún modo me justifica en las tardes inútiles. Faltan pormenores, rectificaciones, ajustes. Hay zonas de la historia que no me fueron reveladas aún. Hoy, 3 de enero de 1944, la vislumbro así. La acción transcurre en un país oprimido y tenaz: Polonia, Irlanda, la República de Venecia, algún estado sudamericano balcánico. Está imaginando dónde podría transcurrir la historia. Ha transcurrido, mejor dicho, pues aunque el narrador es contemporáneo, la historia referida por él ocurrió al promediar o al empezar el siglo XIX. Digamos, para comodidad narrativa, Irlanda, digamos 1824. Entonces, se nos narra, estamos frente a la planificación de un cuento.
a la planificación de una historia. Eso no se parece a nada de lo que uno pueda leer en otros textos, ¿no? Realmente es uno de los grandes cuentos de Borges, porque el cuento aborda precisamente lo que habíamos dicho, ¿no? La historia de este hombre, pero ¿qué pasa? La historia de este hombre es descubierta por un nieto, ¿no? Un nieto lejano llamado Ryan, ¿no? Kilpatrick es un antepasado de Ryan Kilpatrick, es el protagonista de la historia. Y Ryan, muchos años después, con ocasión de un aniversario de Kilpatrick, empieza a indagar en la historia de este pariente lejano que tuvo una relación con la independencia de Irlanda y descubre una revelación. Bueno, se encuentra con una revelación que cambia su manera de pensar. Es un cuento fascinante. Les recomiendo muchísimo tema del traidor y del héroe. Bueno, este sería entonces el cuarto cuento, ¿no? Se los recomiendo muchísimo. Tema del traidor y del héroe. Y entonces paso al quinto cuento, que también está aquí en Ficciones. Eh, Podría elegir, de hecho, estaba un poco en la incertidumbre, algunos cuentos que podrían ocupar este último lugar, este último espacio para uno de los cuentos. Por ejemplo, podría haber elegido uno de los de la cima, si no la cima para muchos, con el Aleph de los cuentos de Borges, que es Clonmacnoth Orbis Tertius, una maravilla de cuento, la historia de esta organización que hace modificaciones a las enciclopedias, modifica la realidad. Bueno, un cuento amplio, un cuento además que no es sencillo de leer, requiere muchísima concentración, requiere toda la atención del lector. Es uno de los cuentos más amplios de Borges, son casi 35 páginas, un poco más de 30 páginas las que ocupa Clonmacnoth Orbis Tertius. Hubiese podido elegir Pierre Menard, autor del Quijote, que es una maravilla, también porque nos habla sobre la lectura y cómo una lectura en diferente contexto puede modificar un mismo texto, cómo la manera en la que entendemos un mismo texto se modifica desde diferentes lecturas, de diferentes lectores. Porque nos enseña a leer no solamente con sus cuentos, sino también con sus ensayos, ¿no? Aquí no vamos a hablar de los ensayos, pero tiene ensayos fascinantes. Ustedes leen, por ejemplo, Kafka y sus precursores, el arte narrativo y la magia, sobre los clásicos. Bueno, podríamos hacer de hecho un episodio sobre los ensayos, sobre los artículos de Borges, ¿no? Entonces podría haber elegido Pierre Menard, Las Reinas Circulares, pero me he decantado por el que para mí es uno de los grandes cuentos también de Borges. Me refiero al Sur, el último cuento de Ficciones. El Sur, la historia de un hombre, Dalman, que tiene el deseo de una vida más épica, de una vida más intensa, en una época en donde ya no se puede vivir esas intensidades, ¿no? Se habla de los gauchos, de los cuchillos, de tener una vida mucho más intensa para Dalman como sus antepasados, de estar a la altura de sus antepasados, y sin embargo el tiempo ya no se lo permite. Bueno, un día Dalman tiene una especie de accidente, tiene unas heridas, es llevado a un hospital y es dado de alta. Desde el momento que es dado de alta, encamina hacia el sur, en un viaje que cada vez se hace más extraño. Los lectores vemos a Dalman y allí empieza una especie de confusión en el lector. ¿Dónde estamos? ¿Qué está ocurriendo? Porque se presentan alguna serie de hechos y el lector empieza a dudar. ¿Estoy en la realidad? ¿Dalman está... ¿realmente ha sido dado de alta? Esa es la pregunta que muchos lectores se pueden hacer cuando van ya en la segunda mitad del cuento, ¿no? Y que en la última escena hay un enfrentamiento de Dalman con unos hombres que lo quieren provocar. Le dicen su apellido, Dalman, y desde el momento que le dicen su apellido, él tiene que sacar cara por ese apellido, porque ya no es un desconocido, es Dalman. Tiene unos antepasados que defender. En algún momento alguien le tira un cuchillo y empieza una... Aunque no se nos narra en el cuento, se da a entender que va a empezar un enfrentamiento. Pero es un cuento desconcertante. Aquí tengo un fragmento que me gustaría compartir con ustedes para ya ir terminando este episodio, que creo ha sido un poco extenso, pero creo que vale la pena porque estamos hablando de uno de los grandes escritores, si no el más grande escritor,
el más grande narrador del español durante el siglo XX, ¿no? Aunque este lugar puede ser, es verdad, tal vez disputado, medianamente disputado por otros escritores que podremos ver en otro momento, pero uno de los grandes cuentistas, ¿no? del siglo XX. Entonces, en el sur, me gustaría compartir con ustedes un fragmento que he seleccionado, ¿no? Que es el siguiente. Dice, en el último momento, ¿no? Cuando está a punto de enfrentar a estos hombres que lo provocan. Desde un rincón, el viejo gaucho, extático, en el que Dalman vio una cifra del sur que era suyo, le tiró una daga desnuda, que vino a caer a sus pies. Era como si el sur hubiera resuelto que Dalman aceptara el duelo. Dalman se inclinó a recoger la daga y sintió dos cosas. La primera, que ese acto casi instintivo lo comprometía a pelear. La segunda, que el arma, en su mano torpe, no serviría para defenderlo, sino para justificar que lo mataran. Este es uno de los últimos párrafos de este cuento, El Sur, que me parece un cuento fascinante de Jorge Luis Borges. Entonces, recapitulando, ¿cuáles son los 5 cuentos que me parecen fundamentales en la obra de Jorge Luis Borges? Por una serie de elementos que pasan por el uso de los adjetivos, los adverbios, los sustantivos, el ritmo en la narración, la capacidad de síntesis, por esos argumentos también que van, que combinan lo vivencial con lo abstracto. ¿Cuáles son esos 5 cuentos? Los que he mencionado, ¿no? Emma Suns, Dötcher Requiem y el Aleph, que están dentro del libro El Aleph, publicado en 1949, y el cuarto y el quinto cuento, Tema del traidor y del héroe y El Sur, publicados en el libro Ficciones, que se publica 5 años antes, ¿no? En 1944. Esos 5 cuentos me parecen imprescindibles y los animo inclusive a seguir esa ruta de lectura. Creo que no los va a decepcionar. Bueno, creo que este video ha sido un poco extenso. Los invito a revisar muchos de los cuentos de Borges, pueden encontrar muchos de sus cuentos en internet, y por supuesto a suscribirse al canal, a dejarle un like a este video, a colocar en los comentarios cuáles son sus cuentos favoritos de Jorge Luis Borges, cuáles son los cuentos, los 5 cuentos que ustedes recomendarían. Voy a estar atento a cuáles son los cuentos que ustedes recomendarían. Los animo a seguir el canal de YouTube, El Mal Lector, a buscarnos en Facebook, también a seguirnos ahora en Instagram para estar al tanto de alguna de las lecturas que estamos realizando. Vienen algunas reseñas también de novelas. En las próximas semanas voy a realizar una reseña sobre este libro de Dostoyevsky, sobre la novela Los Demonios. Ha sido una lectura bastante llamativa, la tengo muy apuntada y me gustaría compartir con ustedes algunas de mis impresiones de lectura. Ya lo estoy terminando y creo que pronto estará lista la reseña sobre Los Demonios de Dostoyevsky. Y también quería hacer un episodio muy similar al que he hecho con Borges, a partir de los cuentos de el escritor francés Guy de Maupassant. También hacer un listado de 5 cuentos que me parecen imprescindibles de este gran escritor francés. ¿De qué otros autores les gustaría que haga episodios de este tipo? Estoy atento a sus comentarios. Recuerden entonces seguirnos en todas las plataformas: YouTube, Facebook, Instagram. Y aquí podríamos terminar este episodio. Será hasta otra oportunidad. Yo soy Carlos Zambrano y esto fue El Mal Lector.